Alerta, chivermanos, dos muy buenas noticias y dos muy malas noticias. El bombazo que viene de Europa, casi 20 millones por él, ya firmó papá. Y Aguirre me lo vuelven a dejar solo, ahí anda teniendo que ir a rogar a hacer microciclos. Todo esto y más el día de hoy, muchachos, aquí en Keri News. Vámonos con las noticias, bandita, y arrancamos con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dos noticias espectaculares, dos noticias terribles. La segunda noticia mala es realmente preocupante. Empecemos con las buenas noticias. Efraín Álvarez parece que ya prácticamente está amarrado. Va a llegar como el primer refuerzo del rebaño sagrado, incluso antes que Richard Ledesma, que también es otra buena noticia que tienen las Chivas. Se rejuvenecen con talento de verdad. Richard Ledesma, Efraín Álvarez a potenciar el extremo, a potenciar ya sea el otro extremo o la lateral derecha donde puede jugar Richie Ledesma. Y esa es la primera buena noticia. Dos fichajes jóvenes, muy top, muy listos y prácticamente amarrados. Uno ya amarradísimo, Efraín Álvarez está a punto de caer y de convertirse en chivermano. La segunda buena noticia, no son los únicos que van a llegar. Eduardo Águila también puede llegar al rebaño sagrado. Las Chivas ya están en negociaciones con el Atlético de San Luis y aunque la neta no están tan avanzadas como lo que llevan con Richard Ledesma o lo que llevan con Efraín Álvarez, Eduardo Águila también está en la mira. Después de cerrar estas tres que son la prioridad absoluta del rebaño sagrado, la idea es tratar de cerrar a Oscar Macías, que también es del Atlético de San Luis, y a Ronaldo Nájera, creo que es Ronaldo Nájera, es uno de los dos Ronaldos, y justo ahora me tenía que confundir, del Atlético de San Luis. Entonces, déjenme confirmar, Nájera, Luis Ronaldo Nájera Reina, ese merengue del Atlético de Saint Louis, Ronaldo Nájera. Ese es el otro que quieren cerrar. En orden de prioridad, obviamente están Efraín y Richie, ya amarradísimos. Después, tratar de cerrar el fichaje de Eduardo Águila, que ya están en negociaciones con el Atlético de San Luis. Van lentas las negociaciones, pero todos los reportes en Guadalajara dicen que lento, pero positivo. Y ya después, una vez amarrados esos, van a intentar buscar el fichaje de Oscar Macías y el fichaje de Ronaldo Nájera, que también están con el Atlético de San Luis en este momento. Aquí las buenas noticias para el rebaño sagrado. Todo parece perfecto, pero vamos con las malas noticias, porque ya prácticamente es oficial, muchachos. El secretario técnico de Relaciones Públicas de Javier Hernández, o sea, Sergio Dip, ya salió a decir ¿cuál es el futuro del Chicharito? Ya sabemos si se va o se queda. Y si ya les estoy diciendo que esta es una mala noticia para las Chivas, pues eso significa claramente que ha decidido quedarse. Ya había muchos rumores de que incluso Amaury Vergara lo quería tener en las Chivas lo que resta de este año, que sería la primera mitad de la temporada 25-26, a que cumpla su contrato y a ver si le devuelve algo a las Chivas de todo lo que le han dado en su regreso, porque lo más el Chicharo no ha hecho nada, absolutamente nada. Entonces Amaury quiere ver si algún otro gol puede hacer o puede aportar de cierta manera o cualquier cosa, pero se va a quedar con las Chivas, va a cumplir lo que resta de su contrato, le quedan 6 meses, esa es una mala noticia porque viendo cómo está el panorama, la neta es que va a seguir cobrando, quién sabe si juegue y además si no juega, quién sabe cómo se ponga el vestuario ahí con tanto chavito y con Chicharito y sus Dreyfus ideas rondando el vestidor. Pero la siguiente noticia es la peor noticia que han podido sacar de las Chivas en este momento. Domenech Torrent tuvo ya 3 juntas con las Chivas. Pidió ciertas cosas, pidió ciertos fichajes.
Las Chivas están cumpliendo con los fichajes que pidió Domenech Torrent, que son los chavitos del Atlético de San Luis. Y en lugar de ya cerrar la firma, a pesar de que ya tienen el sí del entrenador, que están muy contentos con lo que ven del proyecto, que parece que todo está bien, las Chivas han decidido ponerle pausa a las negociaciones. O sea, todo está bien, pero dicen, todavía no te vamos a firmar. Vamos a analizar a otros candidatos. Y de acuerdo con un reporte de ESPN, hasta están dispuestos a esperar un tiempo para que alguno de sus otros candidatos quede libre, o B, pagar, si hay que pagar una cláusula de rescisión, para tener a otro de sus candidatos en caso de que tenga chamba. ¿Qué candidatos son estos dos candidatos? Uno, que están reportando en las últimas horas, es Gabriel Milito, con el que ya habrían tenido una junta. El otro, pues ya sabemos quién es. Hasta le preguntaron los televisos, oye, ¿tú quieres ir a dirigir a Chivas? ¿Te gustaría? Y dijo que obvio sí, pero que ahorita pues estaba todavía con contrato con el Pachos, Guillermo Almada. Y todo bien, a lo mejor Milito, a lo mejor Almada son muy buenas opciones. Pero papá, ya tienes un proyecto enfrente, con un entrenador que trabaja bien. Le estás consiguiendo fichajes que él puso en su lista, que son jóvenes con mucho potencial y tal. Ya te dio el sí, ya les gustó todo, ya están trabajando en los fichajes. Ponerse a la última hora a decir, ay, bueno, espérame, deja ver si me consigo algo mejor, puede terminar arruinando todo lo que han hecho bien hasta ahora las Chivas. Vaya desastre. Van a tardar al menos, de acuerdo con ESPN, 10 días en tomar la decisión de quién será su nuevo entrenador. Domenech Torrent es, en teoría, el candidato número 1. Pero ojo, según Merlo, hay otro equipo fuera de México que también está tratando de firmar a Domenech Torrent. Entonces las Chivas se duermen y pueden acabar sin Torrent y de pronto pues sin Milito o sin Guillermo Almada, que son las otras dos opciones que les gustan mucho. Y todo por no tomar una decisión ya. O sea, por no decir, ya si nos gustas, tú quieres venir, estamos todos en orden, fírmale papá. No, ahora, ya no estoy tan seguro, déjame ver si no me puedo conseguir algo mejor. Y a ver si no acaban como el perro de las dos tortas. Dos muy buenas noticias porque jóvenes fichajes, unos ya amarrados, otros en proceso, bien. Malas noticias, Chicharito se va a quedar. Y pues a ver quién va a ser el entrenador porque ahora necesitan 10 días para pensarlo porque no entiendo cómo funcionan las cosas en el Guadalajara. Pero bueno, muchachos, así está la situación. Mientras tanto, suscríbanse al canal. Todas las noticias del fútbol mexicano todos los días. Échenme la mano cada que se suscriben ahí y cada que me regalan un like, estos videos le llegan a más y más gente. Para que sigamos creciendo aquí en Keri News, estamos a nada de los 200,000. Vamos creciendo on fire toda la banda, el chat cada día está más prendido. Échenme la mano con su suscripción y con su like. Cortitas internacionales. Es oficial. Oficial, muchachos. Oficialísimo. Xabi Alonso no será más el entrenador del Bayer Leverkusen. Hoy en conferencia de prensa, el español confirmó que simplemente le quedan 2 partidos más al frente de las aspirinas y que una vez que termine la temporada, dirá adiós. Aprovechó para decir, no es momento de hablar del futuro, no. O sea, nada más le estoy diciendo que ya me voy. Ya, luego les diré qué va a ser de mi futuro. Como si no supiéramos todos que Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid. Simplemente a falta de que llegue y lo hagan oficial. Y de que corran a don Carleto Ancelotti, que aparentemente van a hacer ya todos los papeleos de su destitución después de este fin de semana, tras el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, papá. Y entonces ya Carleto va a poder hacer sus trámites de salida, firmar con la selección brasileña. Igual le aguanta lo que queda de temporada y después ya llega
Xabi Alonso para dirigir al Real Madrid. La única duda que queda es si va a estar a tiempo para el Mundial de Clubes, que si le quedan 2 partidos con el Leverkusen, en teoría sí, o si va a tener que aguantar y va a ser hasta la próxima temporada. Muchachos, Barcelona se suma al Liverpool. Los dos quieren a Jeremy Frimpong. Liverpool porque pierden a Trent Alexander-Arnold, que también se va al Real Madrid, y el Barcelona, pues porque no tienen lateral derecho, o sea, llevan rato sin lateral derecho. Ahí tienen al pobre Jules Koundé adaptado a esa posición, pero no tienen un lateral de verdad, así que están buscando. Tiene cláusula de rescisión Jeremy Frimpong, barata, 29 millones de euros. Le pagan eso al Bayer Leverkusen, no hay ni qué negociar. La cosa es, ya sea Liverpool o Barcelona, convencer al jugador. Y en declaraciones anteriores a medios alemanes, Jeremy Frimpong dijo, yo si tuviera que salir de Alemania, preferiría ir a Italia, a España o alguna otra liga que no sea la Premier League. Dice, porque mi estilo de juego y mi físico, pues no rindo lo suficiente o tan bien en el estilo de fútbol que se juega en la Premier. Así que, pues por ahí el Barcelona trae ventaja. Y hablando de la Premier, o de la Champions más bien, ya cámbienle el nombre a la Champs Premier League, una cosa así. 6 equipos ingleses competirán la próxima temporada en la Champions. 5 van directo por el coeficiente que tiene la liga, al ser la mejor liga de todo el planeta. Y además, pues hay final de Europa League entre equipos ingleses, papá. Así que va a estar interesante. Tottenham frente al Manchester United. Luego, por si fuera poco, el Chelsea está en la final de la Conference League frente al Real Betis Balompié. El chiste es que con los 2 finalistas de Europa League, siendo de la Premier, más los 5 puestos del coeficiente, la próxima temporada es oficial. 6 equipos de la Premier League estarán buscando la Champions. Una cosa bárbara lo de la Premier League. Digo, igual, en la Champions quedaron todos eliminados desde hace rato, ¿no? Digo, el Arsenal fue el que más aguantó y de todas formas lo eliminaron. Pero bueno. Barcelona. Desde hace rato andan siguiendo lo que pasa con Marcus Rashford. Y desde hace más rato, antes incluso de que llegara al Aston Villa, Marcus Rashford tiene ganas de llegar al Barcelona. Reportan aquí en Madrid, en AS y Marca, que el cuadro de la ciudad condal va a buscar otra vez el fichaje de Marcus Rashford y que el inglés está dispuesto, súper dispuestísimo a bajarse el sueldito con tal de llegar a jugar en el Barcelona. Siempre salen con eso, cuando es al Madrid o al Barcelona siempre dicen, no, el jugador está dispuesto a bajarse muchísimo el sueldo con tal de jugar en, inserte, Real Madrid o inserte Barcelona. Eso siempre lo dice la prensa de acá de los jugadores. Todo el mundo quiere dejar de cobrar, de ganar dinero con tal de llegar aquí. Y esta sí es una sorpresa, aunque no tan sorpresa. Porque pobre Rudiger ya se quedó sin rodillas, está operado recientemente, enloqueció ya en un par de ocasiones, primero cuando ganan en la Champions frente al Atlético de Madrid, haciendo la seña esa del cuello de que no sé qué, y peor aún en la Copa del Rey, en el clásico que pierden contra el Barcelona, queriendo golpear, o sea, írsele a los golpes encima al árbitro del partido. Este tipo de situaciones, reportan aquí en Madrid, no gustaron al equipo merengue, al Real Madrid, y por eso están pensando muy seriamente en darle salida en este próximo mercado de fichajes, porque según no representa los valores de la Casa Blanca. Y bueno, por cualquier cosa, su ex equipo, el Chelsea, ya está levantando la mano para llevárselo el próximo verano. Bueno, el próximo verano, ya falta un mes para el próximo verano, más bien el próximo mes. Regreso a la liga de todos nosotros. ¿Qué pasó ayer en la liguilla del fútbol mexicano? Los Tigres de la Autónoma y los Hidrorrayos del Necaxa, pues la neta nos quedaron a deber. O sea,
no estuvo malo el partido, pero pues no hubo goles, no sé qué, volvió a salir el grito prohibido. Nahuel ahora resulta que es víctima y dice, hay que dejar de gritar este grito, no me ofenden a mí, ofenden a miles. Lo que sí estuvo bueno es que después de hacerle a la Llorona, Nahuel además, imagínate a Nahuel haciéndole a la Llorona, a que él es el pobrecito víctima, no, qué sinvergüenza. Se la pasa haciendo barrabasadas y ahora resulta que él es la pobre víctima. Pero bueno, tiene razón en lo que dijo después, que alguien ya tiene que tenerlos en la Liga MX o en la Federación de Fútbol para tomar decisiones y hacer cambios o poner castigos o cualquier cosa. En eso tiene razón. Ya de eso, hacerse la pobrecita víctima, Nahuel. Además, Nahuel, por piedad de Dios, hijo, no tiene un gramo de vergüenza este canijo, no tiene un gramo de vergüenza. En el otro partido que estuvo bueno, la Fiera se salvó de ser goleado ferozmente. Pudieron medio regresar, no estuvo jugando James, así que eso fue una baja, pero hay que decirlo, también Cruz Azul tenía varias bajas, no estaba con el equipo completo. Aún así, Andresito Montaño se lució un partidazo de absoluto crack. Le ganan a la Fiera en su casa y con su gente. La depresión de los Panzas Verdes está... crece y crece, papá. La depresión. Sin Mundial de Clubes, James Rodríguez no lo van a prestar al Pachuca. Primero porque, según yo, o sea, a lo mejor estoy equivocado, pero según yo, no pueden prestarlo al Pachuca porque no puede ningún jugador estar en 3 equipos distintos en un mismo año futbolístico. Y el Mundial de Clubes cuenta como dentro de este año futbolístico, así que no estaría permitido su fichaje al Pachuca ni prestado para el Mundial. Pero bueno, más allá de eso, dicen los de León que no lo van a prestar para no ofender a ningún otro jugador de la plantilla que no puede ir al Mundial de Clubes, porque James sí y el resto de los jugadores no, bueno, ahí está la cosa. El chiste es que de regreso se jugará en CU y ahí, si el León no pudo en casa, pues papá, en CU, Cruz Azul les va a meter un baile feroz. Entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Qué necesita cada equipo para poder clasificar? A ver, Toluca, el superlíder, necesita ganar o empatar. Cualquier cosa que le dé el triunfo en el global o empatar en el global por posición en la tabla, les da el pase. Rayados, que ganó además por un golecito, pues lo que tienen que hacer es mantener el resultado con un empate en el partido de vuelta o ganar en el partido de vuelta, están en la siguiente ronda. El Ave de las Tempestades con empatar o ganar la vuelta está del otro lado. El Pachus, que va contra el AME, no tiene de otra, tienen que ganar o ganar. Cualquier empate le da el pase a las Águilas del América. Tigres y Necaxa, Tigres con empatar la vuelta están en la siguiente ronda. Necaxa, como está en peor posición, pues tiene que ir a ganar al Volcán. León, pues León tiene que ir a ganar por más de 2 goles, además, según yo, sí, porque ganó Cruz Azul, sí, tiene que ganar por diferencia de 2 goles o más para poder clasificar, y Cruz Azul con empatar o con ganar, empatar o hasta perder por 1 gol, pasa Cruz Azul a las semifinales del fútbol mexicano. Y otro que está en la final, muchachos, poco se habla de lo que tendría que hablarse de verdad. Rodrigo Huescas, jugando los 90 minutos, está en la gran final de la Copa Danesa. Ojito, que Rodrigo Huescas podría ganar doblete esta temporada. Le ganaron 1-0 al Viborg en la semifinal. Rodri, titular, jugó los 90 minutos a tope. El global quedó 2-0 en favor del Copenhague. Y entonces jugarán la gran final de la Copa Danesa en el Parken Stadium, muchachos. No es cierto. En el Brøndby Stadium, en la casa del odiado rival, va a ser la final. Se enfrentarán el próximo 29 de mayo al Skill
Silkeborg. Tengo que leer estos nombres, la neta. Normalmente me aprendo las noticias, pero con estos nombres, el Viborg, el Silkeborg, los tengo que leer porque si no, aquí les voy a decir cualquier cosa, porque todos son cyborgs. El cyborg, el no sé qué Borg y el recontraborg y el ahí te va la volador, todo eso. Entonces, le ganaron al Viborg y van contra el Silkeborg en la gran final de la Copa Danesa. Ya mi Vasquito Aguirre lo abandonaron, papá. Ya habló Ibar Cisniega con él. Le dijo, Javier, no te voy a decir cómo hacer tu lista para la selección mexicana, pero sí te voy a decir que no vas a poder contar con nadie de Rayados, con nadie de Pachuca y no vas a poder contar probablemente con nadie de América. Así que Javier Aguirre ya le dijeron, no nos importa, o sea, que haya Copa Oro. La prioridad del fútbol mexicano es el Mundial de Clubes y los jugadores van a ir con su club a jugar este Mundial de Clubes, así que tú no puedes tocar a nadie de esos equipos porque pues no, y va a perder hartos jugadores, no va a estar Malagón, no va a estar Reyes, no va a estar Ramón Juárez, Montiel no va a estar, Moreno del Pachuca tampoco puede ser convocado, en los Rayados están otro montón de jugadores. Javier Aguirre va a tener que buscar alternativas, va a regresar Memo Ochoa, muchachos, a ser titular de la selección mexicana porque no hay ningún otro portero, todos van a estar en el Mundial de Clubes. Y ya los voy a poner a hacer corajes con eso. Chistes que le dijeron que no. Bueno, más allá de la Copa Oro, Javier Aguirre ha estado dando el rondín por toda la República Mexicana. La última visita fue a Monterrey para hablar con la gente de Rayados y con los Tigres, porque quiere hacer los microciclos antes de que empiece la Copa del Mundo. Entonces está haciendo peregrinaje junto a Mikel Arriola, claro que sí, están ahí los dos tratando de mostrarle el proyecto de selección mexicana, el proyecto del microciclo selección 2026, vamos arriba, arriba, y tratar de convencer a los equipos más importantes del fútbol mexicano de apoyar este proyecto, porque creen que si consiguen que los grandes los apoyen, pues los otros equipos más pequeños van a tener que aflojar también, porque pues ni modo que los grandes que pierden más sí estén apoyando y los chicos que pues les van a ir 2, 3 cositas no estén apoyando la causa de la selección. Entonces pues, está abandonado, no va a poder contar con jugadores mexicanos de los equipos que van al Mundial de Clubes y anda tratando de convencer ahí gente de que le presten jugadores al menos para hacer microciclos, ya cuando se acerque la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, para ver si puede levantarle un poquitito más el nivel a la selección mexicana. Y sí, muchachos, ya firmó. Angelito Correa va a llegar a la Liga MX. Tiene firmado un precontrato con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. El bombazo Aso estaba en duda. Lo estaban tentando desde Turquía. Lo estaba tentando River Plate. Con harta pasión y aguante le estaban diciendo acá te vamos a dar toda la pasión y aguante, Angelito. Comida. No, comida no hay, pero hay pasión y aguante, Angelito. Sueldo, tampoco, pero hay pasión y aguante, Angelito. Y Angelito Correa dijo, voy a firmar precontrato con los Tigres. Muchas gracias, me gusta comer 3 veces al día. Además, los Tigres ya analizaron las debilidades de sus rivales. Y déjenme decirles una cosa, Tigres les puede ganar bien fácil, bien fácil. Así que Angelito Correa ya firmó un precontrato con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Aquí en España, el diario AS ha estado constantemente dando actualizaciones de su posible salida. Y la constante ha sido que el Atlético de Madrid espera recibir 20 millones de euros por su fichaje, o sea, por su venta. Así que ya hay acuerdo Tigres, Ángel Correa ya está firmado. Ahora hay que ver cómo negocian los Tigres para ver si le pueden bajar un poquito el precio a esos 20 millones que están esperando en el cuadro colchonero. Aquí me queda a 10 minutos, no, como a 15 minutos el Metropolitano. Ahí en el Metropolitano están esperando que llegue alguien de Tigres, le pase a la caja registradora ya, para que Angelito Correa sea uno de los bombazos más
importantes en la Liga MX, muchachos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias. Suscríbete ahí abajo, dale click a me gusta, todas esas cosas. Yo me voy a despedir del chat mientras ustedes le siguen picando al botón de me gusta. Somos 1000 en vivo, canijos, y hay 200 likes. Pícale a like, me echas la mano muchísimo, carnalito. A ver, saludos a mi chat de oro. Saludos a Joan Magallón, Felipe Pérez Martínez, Cruz Enrique Martínez, Jorge Arroyo, Gibran González, a Cerón Luisi, Luis Resendi, Sergio Alexis, Bobby Sosa, Alberto Cabrera, Mario Fuentes, Vincent Morgan, Tiburcio Saavedra, Pablo Trejo, Adolfo García, Leo Leoncito, Adolfo, Quique Viajero, Adolfo, ya hay como 10 Adolfos, David Medina, Samu Rodríguez, a Pablo Torres, Ardor de León, a la Merry, que está también ahí, Rafael Ferrer, Luke Skywolf, Didier Conde, Axel Giovanni, Julio León, Ingrid Santillán, Mario Fuentes y a Leoncito, que ayer me mandó saludos y no lo peleé y después me mandó WhatsApp para amenazarme de muerte, muchachos. Chan, 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 chan. Yo los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!